Hola, buen día. Yo soy Luis Fernando Marino Orozco y les presentaré lo que es el ajuste de las propiedades luminiscentes y magnéticas mediante el dopaje metálico en sistemas del zinc con ácido trimésico, el MOF. Bueno, como introducción, los MOF son materiales cristalinos que pueden adquirir propiedades magnéticas mediante el uso de metales de transición paramagnéticos en su estructura. En este estudio se investigó cómo el dopaje con metales como el cobalto, el níquel, el cobre y el magnesio influyen en el comportamiento magnético del sistema del MOF de zinc con ácido trimésico con dimetil amonio. Bueno, al dopar el MOF se observan que el comportamiento magnético es variados como supermagnetismos, ferromagnetismo leve y paramagnetismo, dependiendo el metal dopante y su interacción con el marco cristalino. Estos hallazgos destacan la capacidad de ajustar las propiedades magnéticas de los MOF para aplicaciones potenciales en sensores y almacenamientos magnéticos. Bueno, a lo largo de esta presentación iremos viendo estos mencionados anteriormente y sus representaciones gráficas. Muy bien, para empezar, como lo habíamos comentado antes, los MOF son los marcos metalorgánicos. En este caso hay un ligante orgánico y un metálico. En este caso, el ácido trimésico. En este caso, el hidrógeno del ácido carboxílico se libera dando lugar al enlace con el metal, formando la estructura del marco metalorgánico, mejor conocidos como los MOF. Aquí se pueden ver las posibles configuraciones de los MOF. En este caso, pues van a ser de zinc, dopados con diferentes tipos de metales. Como se pueden ver en esta estructura cristalina del MOF del ácido trimésico del zinc y el dimetil amonio. Se puede ver la estructura y las diferencias por colores. Esto es lo que se obtiene o la estructura cristalina. Para la síntesis se utilizaron las condiciones óptimas de síntesis solvotermal para obtener los análogos del dopante, de uno y dos metales del sistema del zinc con ácido trimésico. Bueno, del MOF le vamos a decir el MOF topante, ¿verdad? O MOF topado. Todas las síntesis se llevaron a cabo con, con nitrato hexahidratado de zinc, ácido trimésico y la sal de nitrato del metal dopante, correspondiente como material de partida disueltos en dimetilformamida, derivados por su DMF en siglas. Y las soluciones se sometieron a sonicación para producir un medio homogéneo y se transfirieron a autoclaves recubiertos de teflón de 25 mililitros o 125 mililitros. El autoclave se colocó en un horno a 150 grados Celsius durante 3 días. Posteriormente se retiró el autoclave del horno y se dejó enfriar a temperatura ambiente. Los cristales se recuperaron, lavaron con dimetilformamida fresco y se sometieron nuevamente a sonicación. Este procedimiento se repitió 3 veces para obtener cristales purificados. Bueno, en esta tabla 1 se describe las condiciones de la síntesis de los MOF dopados con un solo metal. Bueno, aquí se detallan las cantidades de reactivos utilizados, incluyendo la sal metálica dopante, el precursor del zinc, el ácido orgánico, que fue el ácido trimésico, y el volumen de disolvente, que fue el dimetilformamida. Aquí la proporción molar del zinc respecto al metal dopante fue de 95 a 5. Se eligió para mantener la estructura cristalina del MOF mientras se introducen trazas de los metales seleccionados. En este caso, pues se puede ver que se utilizó incluso nitrato de cobalto, nitrato de cobre, nitrato de níquel, de manganeso, de calcio, de magnesio y de cadmio. Y en esta tabla 2 aquí se presentan las condiciones experimentales para sintetizar los MOF dopados con dos metales. Se sigue un enfoque similar al de la tabla 1 que fue la anterior, pero en esta proporción del zinc respecto a los metales dopantes es de 94 a 3 y a 3. En esta estrategia permite analizar cómo la interacción entre dos metales afecta las propiedades del MOF
tanto luminiscentes como magnéticos. Bueno, aquí en esta figura, la figura 2, se puede mostrar cómo los cristales de los MOF son dopados con diferentes metales. Aquí pues se utilizó el cobalto, el cobre, el níquel, el manganeso, el cadmio, el magnesio y el calcio. Y bueno, los cambios de color y morfologías observados sugieren que cada metal genera una interacción única con el marco cristalino del MOF. Bueno, aquí yéndonos a la parte de rayos X en la figura 3, se comparan los patrones de difracción de rayos X del MOF original con los de las versiones dopadas. Los patrones indican que la estructura cristalina se observa tras el dopaje, aunque parecen pequeñas diferencias en la intensidad de los picos. Esto es debido a las modificaciones de la red cristalina que provocan los materiales, ¿cómo se llaman? Que provocadas por los metales dopantes. Sí. Y aquí se pueden ver los datos cristalográficos a baja temperatura de los mismos MOFs dopados. Y bueno, en el análisis termogravimétrico, aquí estas curvas de análisis termogravimétrico, o mejor conocido como TGA, muestran la estabilidad térmica de los MOF dopados. Se observa una pérdida de peso inicial atribuida a la eliminación de solventes y moléculas como el DMF. Bueno, el dimetilformamida a temperaturas más altas como a 450 grados, los MOF muestran una descomposición completa del marco cristalino. Esa temperatura pues es como la destrucción del MOF, pero el comportamiento es similar para todos los metales dopados, lo que indica que la estabilidad térmica no se ve comprometida aquí. Sobre los efectos del dopaje metálico en la fotoluminiscencia, bueno, eh, bueno, en esto se representan los espectros de fotoluminiscencias de los MOF dopados con diferentes metales. Bueno, aquí se observan algunos dopantes como el magnesio, el manganeso, el calcio y el cadmio, que generan un desplazamiento hacia el rojo en la emisión, lo que sugiere la presencia de la transición de carga metal ligando. Esto pues demuestra la capacidad de ajustar las propiedades ópticas de los MOF mediante el dopaje. Y bueno, aquí en la figura 7 pues se muestra el diagrama de la cromoticidad, por sus siglas CIE, que ilustra los colores de emisión de los MOF dopados. Los diferentes colores del diagrama confirman cómo el dopaje metálico y la modificación de los cationes huésped pueden ajustar las propiedades lumínicas, abriendo la posibilidad de ampliaciones en la iluminación LED. Aquí también podemos ver el comportamiento del ordenamiento magnético. Eh, en esta, bueno, en este caso se puede ver que el comportamiento es débil, con un gato, signo de gato sin dependencia a la temperatura. El signo de pesos muestra una ligera dependencia de la temperatura. El SP es el ordenamiento supermagnético, FM es el ordenamiento ferromagnético y para es el paramagnetismo, sin ordenamiento magnético. Bueno, los resultados de la remanencia, para evaluar la estabilidad de la remanencia inducida, realizaron ciclos a baja temperatura de 300 Kelvin a 10 Kelvin de remanencia isotérmica, de saturación, temperatura ambiente y a baja temperatura, midiendo la remanencia de baja temperatura de las muestras de caliente nuevo hasta temperatura ambiente, que son de 10 Kelvin a 300 Kelvin. Bueno, aquí en la figura 8, bueno, se presentan los resultados de experimentos de magnetización remanente de temperatura ambiente y baja temperatura para los MOF con distintos metales dopantes. Estos gráficos pues ilustran pues el comportamiento magnético de cómo, bueno, como supermagnetismo y ferromagnetismo leve, dependiendo del dopaje. Aquí, por ejemplo, algunos sistemas muestran una pérdida gradual de magnetización al calentarse, como se puede ver aquí en la gráfica. Y aquí están otras dos con los diferentes
eh, metales, por ejemplo, en el A pues, es del ácido trimético con el zinc, en el B es, en el C, perdón, zinc con cobalto, y en el B zinc con cobalto y níquel, y en el D zinc con cobre y cobalto. Aquí se ven las diferencias. Y bueno, para los datos de la magnetización inducida, pues en este caso pues se muestran datos de experimentos de magnetización perdón, bajo condiciones de campo enfriado y sin campo enfriado. En estos pues se ayudan a clasificar el comportamiento magnético, que es ferromagnético, superparamagnético o paramagnético, de estos MOF topados en función a la temperatura. Aquí, pues los sistemas topados con metales como el magnesio y el níquel destacan por su comportamiento ferromagnético leve, por ejemplo. Y aquí está la diferencia entre estos con Masterlab. Y pues, bueno, aquí el campo aplicado pues fue una constante de 0,001 Tesla. eh, y pues sí, aquí para el comportamiento del ordenamiento ferromagnético de baja dependencia de campo al calentarse. Bueno, aquí muestra que al calentar el ácido trimésico con el zinc, con el dimetil amonio, mostró poca dependencia hasta los 50 Kelvin, con un aumento a 60, una caída a 70 Kelvin, luego un aumento leve hasta los 150 Kelvin, seguido de la disminución hasta los 300 Kelvin. Aquí las curvas pues se convergieron cerca de los 200 Kelvin. En este caso, bueno, acá siguiendo con el MOV de zinc, magnesio y el de zinc, níquel, con ácido trimésico, mostraron un comportamiento similar, indicando ordenamiento ferromagnético, con caída de resonancia de 10 Kelvin a 20 Kelvin, aumentando a 50 Kelvin y con disminución hasta 300. Aunque los iones del zinc y el magnesio son diamagnéticos, se sugiere que la magnetización inducida por estos efectos del óxido de zinc podría aplicar las propiedades magnéticas observadas. Para, para esta parte, pues bueno, hay dos muestras eh, que son la figura 9D y 9E. Bueno, mostraron una ligera dependencia del campo en el aumento de la temperatura, indicado el comportamiento ferromagnético con una débil contribución paramagnética o supermagnética. Al calentar el MOF de zinc con cobre y cobalto y el MOF de zinc con cobre y níquel, pues mostraron una disminución continua de la remanencia de 10 Kelvin a 300 Kelvin, con una pequeña diferencia entre remanencia mm, eh, entre estas dos. Las curvas, bueno, estas curvas mostraron o indicaron el estado multidominio y leve dependencia del campo, que sugieren algunos granos tienen comportamiento débil paramagnético y supermagnético. En este caso, a ver. Bueno, aquí los datos experimentales pues, fueron enfriado en el campo y enfriamiento sin campo, que es lo que está aquí mostrando, remanencias entre enfriado en el campo y el otro que fue sin campo. Bueno, aquí pues también en el comportamiento paramagnético ausente de ordenamiento magnético, pues aquí se ven eh, enfriado en el campo y enfriado sin campo dentro de un campo constante aplicado a 0,001 Tesla en Rho para el MOV de ácido trimésico con zinc y magnesio, la figura A y B. Y experimentos dentro de un campo constante aplicado en 0,001 Tesla, de igual manera, pero ahora para el MOV de ácido trimésico con zinc y cobalto, y, y con zinc, níquel y cobalto, es en la C y D. No sé, aquí hubo una pequeña confusión con las descripciones.
Y bueno, como conclusión, los experimentos magnéticos mostraron un dopaje metálico, bueno, mostraron que el dopaje magnético afecta significativamente el comportamiento magnético de los MOS. Los sistemas dopados con metales como cobalto, níquel, magnesio demostraron comportamientos supermagnéticos o ferromagnéticos débiles, lo que indica la dependencia de las interacciones magnéticas de los metales dopantes y estructura del material. En particular, los MOF dopados con metales de zinc, cobre, cobalto y zinc, níquel y cobalto exhibieron un comportamiento ferromagnético leve, mientras que los dopados con magnesio y níquel, cobalto mostraron un orden paramagnético. Este estudio pues, destacó la capacidad de ajustar las propiedades magnéticas de los MOF para aplicaciones de los dispositivos magnéticos y sensores. Bueno, aquí lo puse más como magnéticos porque es a lo que va enfocado más este tema, ¿verdad? Porque también se pudo modificar la parte eh, de la fotoluminiscencia, que también se pudo modificar esa parte. Bueno, las propiedades ópticas pero pues también fue las propiedades magnéticas. Y estos fueron, bueno, aquí y los sensores también, se empezó a mencionar los sensores. Esta fue la referencia que utilicé y por mi parte ha sido todo. Muchas gracias.